Si recuerdan, intentamos primero poniendo los privados porque así es como viene el diagrama. El diagrama, ¿vale? ¿Sí? Viene que son privados los atributos, ¿verdad? Por eso nosotros... ¿Y qué fue lo que resultó? Pues de que no nos dejó en las clases hijas acceder a los elementos que son privados. Decíamos que es una manera que proporciona en este caso Java, pues de que si una clase padre no confía o no ve conveniente que las clases hijas tengan acceso libre a los atributos, pues que los ponga privados y que igual que todo mundo a través de los métodos get y set acceda a esos elementos. Sí, pero decíamos que sí debería haber alguna forma de que esas clases tuvieran un poquito más de privilegios que una clase pública o una clase cualquiera. Y es cuando, pues ahí mencionamos el nivel de protección intermedio, que es el protected. Un nivel intermedio protected que se identifica con el gatito, con el numeral. Ese le da acceso a las clases hijas, ¿sí? Ahora, yo les decía, no nos vamos a quedar con la idea de que para aplicar herencia tiene que ser con el protected. Es una forma de que las clases hijas tengan acceso, pero si por alguna razón de diseño o cualquier otra razón, yo necesito que las clases hijas no tengan acceso, pues lo pongo privado también, ¿verdad? Ponerlo público creo que sería la peor opción, porque pues sí le da acceso a los hijos, pero también a todo mundo. Bueno, entonces vamos a hacer algunos ajustes sobre el cambio. Ya ven que, ¿cuál fue? Aplicación paralelepípedo aquí. ¿Por qué me marca errores? No sé. Ah, ok. Habíamos hecho pruebas de crear objetos y bueno, lo último que dijimos fue que podemos crear objetos. El constructor es el que dice qué tipo de objeto es y la referencia es la que indica el comportamiento de ese objeto. ¿Sí? Entonces, yo decía, por ejemplo, el pizarrón es un rectángulo, pero se va a comportar como una línea. Y la caja es un paralelepípedo y se va a comportar como una línea. ¿Eso qué quiere decir que se va a comportar como? Ah, pues si yo tengo un método aquí en paralelepípedo, ahí lo tengo, pero está en una referencia de línea, este objeto no va a tener acceso a ese método. Eso lo vamos a ir descubriendo con los ejercicios. Bueno, lo que dijimos que no se valía es esto, ¿verdad? No se puede crear un objeto de la clase padre en una referencia de la clase hija. O sea, yo no puedo crear una línea en una referencia de rectángulo, porque dijimos que todos los rectángulos son líneas, vienen de la línea, y todos los paralelepípedos vienen de rectángulo. Pero no podemos decir que todas las líneas vienen de un rectángulo. Por eso no se puede hacer de esa manera. Entonces, bueno, esto lo voy a comentar para que no me esté marcando error. Bien, entonces vamos a irnos a las clases. Ya ven que lo dejamos como protected. La línea, ya lo pusimos como protected. Por eso ya acá ya no nos marcó error. En rectángulo ya no nos marcó error y en paralelepípedo tampoco. Bien, vamos a aprovechar algunas situaciones que nos proporciona la herencia, porque ahorita realmente lo único que estamos haciendo es relacionar las tres clases en base a este diagrama. ¿Sí? Nada más estamos diciendo pues, que un rectángulo hereda lo de la línea y un paralelepípedo hereda lo del rectángulo y también indirectamente lo de línea. Pero no estamos aprovechando ahorita realmente mucho de la herencia. Entonces la clase base de la jerarquía es línea, porque es el padre de todas las clases. Pero ¿cuál es la madre de todas las clases? Object, ¿verdad? Entonces, ahí object es clase padre de línea. ¿Sí? Cualquier clase, si está aislada, si está suelta, todas tienen como clase padre object. Pero en el caso de una jerarquía, el que es padre, o más bien, el que tiene como padre a object es la clase base de la jerarquía. Ya rectángulo hereda lo que tiene object a través de línea. Bueno, vamos a ver ahora qué podemos aprovechar en la clase. Aquí no le podemos
aprovechar gran cosa. Lo que sí podemos ver es que, por ejemplo, tenemos un constructor sin parámetros, un constructor con un parámetro y tenemos un toString. Y eso lo pueden aprovechar las clases hijas. Miren, me voy a ir aquí a rectángulo y voy a aprovechar ¿qué hace el constructor de la clase línea? El constructor sin parámetros. Vamos a recordarlo. Le pone a largo un 0. O sea, eso ya lo hace. Por lo tanto, ya sé que ahorita lo que nos vamos a ahorrar no es muy representativo. Más bien quiero que lo veamos como concepto, no como que algo que me va a permitir reducir ahorita mucho el código, no, porque pues el problema es muy pequeñito. Pero esta asignación de largo es igual a 0. Yo la tengo también en rectángulo. Y eso lo puedo evitar porque ya lo sabe hacer línea. Entonces, una forma de aprovecharlo es, los constructores no se heredan, pero sí pueden llamar, se puede mandar llamar una clase hija a un constructor de la clase padre. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es mandar llamar el constructor de la clase padre con esto. ¿Qué viene siendo? Pues línea, ¿verdad? En este caso. Entonces, ya sé, me van a decir, no, pues lo hubiera dejado como estaba más claro. Sí, pero ahorita porque el ejercicio tiene muy poquitos elementos. Como insisto, lo que quiero que veamos son los conceptos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Super es una referencia a la clase padre de cualquier clase. Es como su superclase, ¿verdad? Entonces, super, como no tiene parámetros, lo que estamos haciendo es mandar llamar el constructor que está en su clase padre, que es línea. O sea, está mandando llamar este constructor. ¿Y qué hace ese constructor? Pone largo igual a 0. Es el mismo efecto. Bueno, por cierto, lo voy a poner aquí. Un llamado a super debe ser la primera instrucción del constructor. ¿Sí? Es decir, si yo lo tuviera como antes, decía largo igual 0, ancho igual 0. Si lo cambiara de posición, que le pusiera ancho igual 0 y largo igual 0, no habría problema. Pero en este caso sí hay problema. Si yo, por ejemplo, pongo este ancho igual a 0, lo pongo antes, lo pongo aquí, ahí sí me va a marcar error. O sea, si un constructor va a mandar llamar al constructor de su clase padre, tiene que ser la primera instrucción. ¿Sí? Porque si no me va a marcar error. Bueno, entonces lo voy a regresar a como estaba. Aquí tenemos un constructor de 2 parámetros y la primera asignación es tomar este atributo o ese parámetro y pasárselo al atributo. Es lo mismo que hace este constructor, exactamente lo mismo. Entonces, podemos hacer uso de este constructor a través de un llamado desde aquí. Le voy a decir, ahora, super, pero le va a pasar el parámetro, así. Entonces, lo que va a hacer es tomar este parámetro lar y va a mandar llamar el constructor de super. Super es su clase padre en línea, pero el constructor ahora que tenga un parámetro, no el que tenga ninguno, como acá, ¿va? El que tenga un parámetro, entonces está mandando llamar este constructor. Va a tomar ese lar, no tiene que llamarse igual el parámetro, yo lo hago así pues para que no estarle inventando más nombres, pero puede ser un nombre diferente, simplemente que llega un valor y ese valor se le pone a lar. Ya estamos aprovechando pues. Vamos a ver dónde más podemos aprovechar. ToString. El método ToString lo que hace es mostrar, en el caso del rectángulo, pues el largo y el ancho, pero esta parte, ¿quién lo hace ya? Lo hace la clase línea. Eso ya lo hace la clase línea. Entonces lo podemos aprovechar. Y aquí lo que haríamos es poner return. Voy a mandar, aquí ya no estoy en un constructor, ya no tiene que ser la primera línea. Ya estoy en un método. Entonces mando llamar de super punto y mando llamar el toString. Y por lo tanto, esto ya no es necesario. ¿Sí? Entonces, estamos mandando este toString,
es el del rectángulo, ¿sí? Está anulando al de línea, pero podemos reutilizar el método de línea si yo le pongo aquí súper. Hay que tener cuidado. Fíjense, ¿qué pasa si yo no le pongo súper aquí? ¿Qué creen que pasa? ¿A cuál toString estaré llamando? A sí mismo. Y eso me va a generar un error de se va a llenar la pila, un stack overflow como la página. Por eso se llama así. O sea, un stack overflow quiere decir que se manda a llamar a sí mismo y hasta que se acaba la memoria. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Entonces, eso a veces nos pasa y no nos damos cuenta. ¿Eh? Bueno, aquí ya le estamos diciendo súper. Vete a la clase padre que es línea y de ahí ejecuta el toString. Entonces, ¿qué va a hacer? El toString me va a regresar el largo y luego ya el rectángulo simplemente lo va a complementar con el ancho. Bueno, área y perímetro no puede aprovechar nada de la clase línea. Vean cómo ahora sí tenemos acceso a los elementos de línea, en este caso el único es largo, sin necesidad de un get y un set, gracias a que es protected. Bueno, vamos a irnos ahora al paralelepípedo y ver qué podemos aprovechar, ¿no? A ver, esto ya lo sabe hacer quién. Asignar el largo y el ancho ya lo sabe hacer quién. El constructor de rectángulo. Entonces aquí le voy a decir super y ya, ¿verdad? Super, aquí está mandando llamar al constructor de su clase padre que es rectángulo. Y ese a su vez va a mandar llamar al constructor de su clase padre que es línea. Entonces va a hacer un llamadero ahí, ¿no? ¿Cómo le hago aquí? Aquí vamos a aprovechar el constructor, su clase padre es rectángulo. Vamos a aprovechar el constructor que pide dos parámetros y se lo vamos a mandar. Entonces vamos a hacer algo como esto. En lugar de eso, le vamos a decir super el largo y el ancho. Así. Que ese llamado constructor se encargue de, en rectángulo, va a asignar directamente el ancho. Y el constructor de rectángulo manda a llamar al de línea, que es el que pone largo igual a 0. O bueno, en este caso largo igual a largo, ¿verdad? Bien, entonces el toString también, ¿verdad? ¿Qué clase ya sabe hacer poner el largo y poner el ancho? Pues el rectángulo, ¿no? Que es la clase padre de paralelepípedo. Entonces aquí, en lugar de todo esto, le vamos a decir, de la clase super, que ya no es, en este caso ya no es línea, es rectángulo, vas a mandar llamar el toString y le vas a pegar esto nuevo. Cada toString está agregándole funcionalidad al método anterior. Entonces, los métodos para el manejo de la herencia, podríamos decir que los podemos manipular de tres maneras. Si un método, estoy hablando de una clase hija, si un método hereda de una clase padre, perdón, si una clase hija hereda de una clase padre un método y le sirve como viene, no le va a hacer ningún cambio, lo va a aprovechar tal y como viene. Si le sirve parcialmente, entonces lo va a, tal vez vaya a tomar parte del método como lo estamos haciendo, super toString, y luego le va a agregar algo. Y la otra opción es que no le sirva de plano nada de lo que trae el método de la clase padre, y entonces tiene que recodificar todo el método, ¿verdad? Son, digamos que tres situaciones. Bueno, el área, ya sé, yo sé que algunas de las cosas que estamos haciendo pudieran parecer hasta más complicadas o con más código de lo que ya tenía, pero insisto que estamos viendo los conceptos. ¿Qué podríamos aprovechar del área? Es más, en el volumen se nota mejor. ¿Cómo se calcula en general el volumen de un prisma? Acuérdense que para el paralelepípedo es un prisma rectangular. El área de la base por la altura, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo tengo en la clase paralelepípedo un método que calcule el área de un rectángulo, esa sería la base del paralelepípedo, ¿no? Y entonces ya nomás lo multiplico por este caso no se llamaría altura, se llamaría ¿cómo? El espesor, ¿verdad? Entonces, este largo por ancho es exactamente lo mismo que hace el método del área del rectángulo. Ya lo sabe hacer. Vamos a aprovecharlo aquí. En lugar de largo por ancho, le vamos a decir super punto qué? Área por el espesor. ¿Sí?
Ok, bueno, y ahora, ¿en el área podemos aprovechar algo? Este largo por ancho, ¿no? El largo por ancho, ¿qué? ¿Quién lo sabe? Es el área del rectángulo, ¿no? Entonces, en lugar de este largo por ancho, esto no, porque esto no lo trae el rectángulo, pero esto sí lo podemos, le podemos decir aquí, super punto área. ¿Sí? Estamos tratando de aprovechar todo lo que podemos extraer de las clases padres. ¿Sí? Ok, bueno. Otra vez, si aquí le quito super, ¿qué va a suceder? Va a mandarse llamar a sí mismo. Y eso, ahí se va a acabar la memoria. Super, porque nunca va a acabar. Ya está, ¿verdad? Bueno, entonces esto obviamente no cambió para nada lo que tenemos en la aplicación. Aquí tenemos la aplicación, o sea, debe seguir trabajando igual. Bueno, aunque aquí como que no trabajó. Déjenme nada más aquí terminar. Es que tengo que estarla reconstruyendo. Ya lo agarró así de rigor. ¿Por qué no hace nada? Ah, pues no hace nada porque no muestro nada, ¿verdad? Vamos a mostrar, sí, es que sí lo hace, pero pues no estoy mostrando nada. Vamos a mostrar, pues cada uno de los objetos, ¿no? Por ejemplo, aquí sería, le voy a poner nombre, pues para identificarlos ya en la pantalla de salida, en la consola de salida. Va a decir la regla y le voy a dar salida más regla, así, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me va a mostrar ahí? O sea, es largo, ¿va? Porque ahí manda ya. Lo que hace esto, bueno, Java, primero checa es una suma y dice, como es una suma y esta es cadena, este lo voy a convertir a cadena. ¿Cómo convierte un objeto a cadena? Mandando llamar el toString. ¿Qué tal si yo no le pongo este más? Bueno, println, todo lo que le llega a println, todo lo convierte a cadena. Si ya es cadena, pues ya lo deja así. Pero en ese caso, como regla no es cadena, ni hay un más que lo permitió convertirlo a cadena, entonces lo que va a hacer ahí es tratar de convertirlo a cadena, mandando llamar el toString. Pero bueno, lo voy a poner con nombre para que... y regla y algo así. Bueno, voy a poner cada uno de los objetos, la puerta, el CPU, el CPU, ¿verdad? El CPU. Y bueno, pues está el pizarrón también. El pizarrón, la caja y el borrador. Es caja y borrador. Pizarrón. Ahí está, ¿sí? A ver si funciona sin... Ah, es que puse puro print y luego como lo copié y lo pegué, pues propagué el error, ¿verdad? LN. Vamos a analizar un poquito esta situación. Miren, aquí voy a poner un brinco de línea para que se separe. Así. Nada más para, fíjense, los primeros tres objetos los pusimos en una referencia de su propia clase, como siempre lo habíamos venido haciendo. Creamos una línea en una referencia de línea, un rectángulo en una referencia de rectángulo, paralelepípedo, una referencia de paralelepípedo. Entonces,
Los otros tres objetos los pusimos en referencias que no son de su clase, sino de una clase padre, ya sea directa o indirecta. Por ejemplo, un rectángulo lo pusimos en una referencia de su clase padre, que es pizarrón. Una caja es un paralelepípedo, pero está en una referencia de línea. Y aquí un paralelepípedo está en una referencia de borrador. Bueno, hasta lo voy a escribir aquí. Le voy a decir, pizarrón es un rectángulo, pero se comporta como qué, como línea. Luego, acá, lo voy a poner arriba. Lo voy a poner aquí también. ¿Cómo sería? Caja es lo que define al objeto físicamente en memoria, es el constructor. Es un paralelepípedo, pero su comportamiento lo define la referencia en donde está. O sea, tú eres una persona, pero aquí estás como alumno, afuera estás como compañero, en tu casa estás como hijo. O sea, son diferentes roles que juega el mismo objeto. Pero se comporta, a lo mejor, por ejemplo, por decirlo así, no van a hablar igual con sus amigos que en la casa, tal vez, ¿verdad? O sea, los métodos que van a usar son diferentes. ¿Eh? Se comporta como qué? Como una línea, como línea. ¿Y qué sería? Borrador es un paralelepípedo, pero se comporta como qué? Como un rectángulo. Hasta sí me di el tiempo de escribirlo porque es bien importante entender esto. Ya les anticipaba ayer, herencia y polimorfismo no es mucho código lo que se ve nuevo. Lo que sí se ve muy, muy nuevo son los conceptos. Eso sí son. Ok, fíjense, ¿cómo podemos comprobar que, por ejemplo, pizarrón se está comportando como una línea? Pizarrón es un paralelepípedo, perdón, un rectángulo, pero se está comportando. Bueno, si yo le digo al pizarrón, ¿dónde quedó? Aquí el pizarrón. Le digo, pizarrón, y si es un rectángulo, debería tener acceso al ancho y el área, ¿no? Y el perímetro, porque es un rectángulo, o sea, es un rectángulo. Aquí lo dice. Dice que el pizarrón es un rectángulo. Y sí tiene largo y ancho, pero ¿por qué no accedo a él? Ahí no está el ancho, ni está el área, ni está el perímetro. ¿Por qué? Porque se está comportando como una línea y la línea no tiene eso. ¿De acuerdo? Sin embargo, si yo le digo aquí rectángulo a puerta, si le digo aquí puerta, pues aquí puerta es un rectángulo y se está comportando como un rectángulo. Es lo que hemos hecho siempre. Puerta, punto, y aquí sí viene ancho, largo, área, perímetro. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con bueno, vamos a ponerle aquí pizarrón punto área. Esto me va a marcar un error porque no tiene acceso. No tiene acceso al método área, aunque lo tenga. Bueno, más bien lo voy a poner así. Tiene el método área, pero no puede acceder a él. ¿Sí? Bueno, pues le voy a poner aquí un comentario porque si no, no me va a dejar, me va a marcar error. Y eso lo podemos hacer con cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, la caja es un paralelepípedo, ¿verdad? Y caja, ¿a qué tendría acceso nada más? A largo también, no tiene a ancho ni espesor, porque es un paralelepípedo comportándose como una línea, ¿sí? Es como, poniendo el mismo ejemplo, ustedes no se comportan tal vez igual con un profesor que con un compañero. Bueno, no lo digo por ustedes, ¿verdad? Pero es natural, ¿no?
O sea, usted, a lo mejor una grosería no la van a decir delante de mí. Bueno, sí la dicen, pero a lo mejor porque la están platicando ahí ustedes, pero no me la dicen a mí. Ya si me la dicen a mí, pues andamos mal, ¿no? Entonces, pero no porque no la sepan decir, o porque no se la, sino porque están comportándose con un rol diferente. Están en una referencia de alumno, no de compañero. ¿Sí? Ok. Bueno. Caja punto, le voy a poner aquí este volumen. Voy a poner aquí un comentario. Tiene el método volumen, pero no tiene acceso a él. Y así podríamos mencionar varias. Entonces, bueno, esto pudiera parecer como que en lugar de ventajas, pues aparecen desventajas, ¿verdad? Porque dice, pues tú si eres un paralelepípedo, pues compórtate como un paralelepípedo. Pero puede haber operaciones que sean muy generales para la jerarquía, ¿sí? Como el toString. El método toString tiene un comportamiento diferente si se dan cuenta. O sea, porque el método toString, a ver, ya vimos que la caja, por ejemplo, es un paralelepípedo. Eso no, nadie se lo quita. Pero como está una referencia de línea, se está comportando como una línea, por eso no tiene acceso a volumen. Pero ¿qué pasa cuando yo le digo caja y manda a llamar el toString? Si estoy en el entendido de que se está comportando como una línea, ¿qué debería mostrar nada más? Nada más el largo, ¿no? Pero es que en realidad caja no es una línea, caja es un paralelepípedo. Y cuando lo ejecutamos, el toString se comporta correctamente. O sea, aquí está la caja, aunque caja esté en una referencia de línea, a la hora de que se le manda a llamar el toString sí me pone largo, ancho y espesor, no solo largo. Entonces, por ahí va una de las ventajas de la herencia, que puede haber métodos muy generales para una jerarquía que hagan que sea conveniente que se manipulen colectivamente. A ver, dígame un método de la jerarquía, nada más que la jerarquía, a ver si la tengo por aquí. A ver. Mm, uy, dejen ver cuál quiero ver la jerarquía de los. Uy, no. Paralelepípedo, algoritmos. Herencia aquí. De herencia. A ver, aquí tengo. La jerarquía de animales es como muy clara, creo yo. ¿Me pueden mencionar un método que pudiéramos poner en la clase base, el cual todos los animales deben saber hacer? Todos los animales. ¿Todos los animales caminan? Comer, por ejemplo. Respirar. ¿Esos métodos en qué nivel irían? En el animal. Porque todos los animales comen, todos. Lo hacen de manera diferente. Entonces, aquí pondríamos hagan de cuenta que es el método toString. Lo ponemos aquí y luego un herbívoro pues va a comer diferente que un carnívoro o que un omnívoro. Entonces ahí es cuando dice, ok, el método comer, ¿te sirve cómo viene en tu clase padre? Ya no le hagas nada. ¿No te sirve? Codifícalo. ¿Sí? Pero todos tienen el método comer, es lo que está pasando con el método toString. El método toString, todos los objetos lo tienen. ¿Sí? Y se está comportando de manera adecuada, no importa que sea un cuadrilátero, un rectángulo, un paralelepípedo. Bueno, a ver, para completar la idea, claro, por ejemplo, un método que nada más fuera para los carnívoros, ¿qué podría ser? Pues sí, ¿verdad? A lo mejor el método comer se refinaría para que comiera de alguna manera, ¿no? Ok, entonces hay que distinguir en una jerarquía de clases cuáles métodos, a ver, un método propio solo de la hiena. Yo no lo conozco, por eso les pregunto. Reír, reír, parece que se ríe. Vamos a aceptar que reír fuera un método del. Entonces, hay métodos
que son propios de la clase concreta. Por ejemplo, el método volumen, ese es propio del paralelepípedo. Ese no voy a poner como en la clase línea un método que se llame volumen para que todos puedan tener ese método, no. Hay que distinguir cuáles métodos van en la clase base, cuáles son métodos propios de la clase. En el caso de nuestra jerarquía, el volumen solo es propio del paralelepípedo, ni del rectángulo, ni del... No sería conveniente poner un método volumen en la clase línea, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ¿Cómo le haría yo? A ver, chavos. Quisiera de manera genérica, colectiva, mostrar los datos de los elementos de cada objeto, sin importar si son rectángulos, si son líneas, si son paralelepípedos. Yo lo quiero hacer con un ciclo. ¿Cómo le podemos? Y como es con un ciclo, pues tendría que ser con un arreglo. ¿De qué clase debería ser mi arreglo para que pudiera contener líneas, rectángulos y paralelepípedos? Sí, a ver, acuérdense bien, yo puedo crear, aquí lo tenemos, puedo crear una línea, bueno, eso está bien, puedo crear un rectángulo en una línea, puedo crear un paralelepípedo en una línea porque es su clase padre indirecta, puedo crear un paralelepípedo en un rectángulo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la única clase que podría almacenar cualquiera de los tres tipos de objetos? La línea, ¿verdad? La línea es la única que, o sea, una línea puede almacenar líneas, rectángulos y paralelepípedos. Un rectángulo que puede almacenar. ¿Solo qué? O sea, una línea puede almacenar líneas, rectángulos y paralelepípedos. Un rectángulo puede almacenar solo rectángulos y paralelepípedos. Y un paralelepípedo, solo paralelepípedos, ¿sí? Entonces, si yo quiero manejar colectivamente todos los objetos que acabo de crear en el ejemplo y los quiero meter a un arreglo, ¿de qué clase debería ser el arreglo? Línea. Nada más con el entendido de que todos se van a comportar como línea, ¿verdad? Entonces vamos a crear un arreglo. Vamos a ponerlo por aquí. Línea es la única clase. En general, a ver, acá en este ejemplo, si yo quisiera hacer un arreglo que contuviera todos los animales, ¿de qué clase tendría que ser? Animal, ¿verdad? Si quisiera contener un arreglo de todos los que fueran carnívoros, ¿de qué tendría que ser? De carnívoros. O sea, claro que el carnívoro, pues un león ya no va a tener, si un león está como carnívoro, ya no va a tener la funcionalidad completa del león, nada más la de un carnívoro, ¿sí? Ok, entonces, decimos, línea es la única clase de la jerarquía que puede almacenar objetos de cualquier clase de la misma me refiero de la jerarquía. Ahora, no siempre tiene que ser de la clase base, ¿eh? Si esta jerarquía nosotros la extendiéramos y a lo mejor, no sé, tal vez aquí abajo de línea yo podría poner un triángulo, un círculo, y luego abajo de triángulo podría poner un escaleno, un equilátero. O sea, yo podría hacer crecer la jerarquía, todo lo que fuera necesario. Y a lo mejor me interesa manejar puros triángulos. Entonces hago un arreglo de triángulos. Ya no siempre tiene que ser de la clase base. En este caso, porque son muy poquitas clases, ¿no? Entonces vamos a crear de línea, le voy a llamar figuras, es un arreglo, ¿de cuánto? ¿Cuántos objetos hemos creado? No, a ver, alguien que pueda contar. ¿Cuántos objetos son? Son 6, ¿no? Vamos a ponerle 7, ¿sí? 7 objetos.
Porque ya tengo creados los objetos, nada más que los tengo en referencias. Ahora todos los voy a poner en una referencia de línea. O sea, le voy a decir figuras, subíndice 0 es igual. Y voy a poner, no tiene que ser en orden, lo voy a hacer de todos modos. Voy a poner la regla. ¿Sí? Y luego así lo voy a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Figura 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, la 6. La regla y luego la puerta. Después el CPU. ¿Por qué todos el CPU? Y luego este sería el pizarrón. Y luego, ¿qué me faltó? Sí, la caja y el borrador. Pues va a ser uno nuevo. No, le pondríamos new, no sé, rectángulo. Y vamos a ponerle aquí de 10 por 20. ¿Sí? Fíjense, ¿qué pasaría? Sabemos que todos los objetos que estamos usando, todos son hijos de línea, todos. O son línea o son hijos de línea. No, no, a lo mejor no directo, pero sin directo. Todos dependen de línea. ¿Qué tal si yo en lugar de línea le pongo aquí rectángulo? Bueno, acá también. ¿Cuáles no voy a poder poner? ¿En dónde me va a marcar error? A ver, aquí me marca error. ¿Por qué? ¿Por qué el pizarrón me marca error? Es que está en una referencia de línea. O sea, por ejemplo, en regla me marca un error porque está en una referencia de línea. Todo lo que esté en referencia de línea me va a marcar error porque yo estoy usando ahora un arreglo de rectángulos. Ahí en rectángulos solo puedo poner referencias de objetos de rectángulos y paralelepípedos. Por eso es importante que esto sea línea. Vamos a ponerle línea para que capte cualquiera de los objetos de la jerarquía. Bien, entonces, ¿cuál es una ventaja? Insisto mucho en esto, que ahorita estamos viendo conceptos sobre un ejemplo muy sencillo que parece que no se justifica los conceptos que estamos tratando de entender. Esto me va a permitir mostrar los elementos de cada objeto de una manera colectiva, con un ciclo. Entonces le voy a decir, bueno, primero voy a darle salida a una raya para que no, digo, que no se confunda con lo que ya está. Bueno, entonces voy a hacer un ciclo for in y igual 0 y menor que qué. Figuras punto len y más. Y le digo que va a poner cada elemento. Aquí no voy a poderle poner los nombres, pero sí los componentes, los elementos. Aquí quiero que ponga la figura que está en la posición I. ¿Sí? Ya estoy manejando de manera colectiva todas las figuras, no importa si son rectángulos. Y el toString se comporta adecuadamente, no importa en qué referencia esté. No es lo mismo que el volumen, que el área. El volumen solo lo puedo acceder a través de una referencia de paralelepípedo. A ver, vamos a ver qué tal funciona esto. Y bueno, es lo que está abajo de la raya, ¿va? Y vemos que efectivamente pues me muestra la regla, el CPU, bueno, la puerta. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan que ya vimos un ciclo que se llama corto en donde no usamos contador? Sí, sí, ya lo vimos alguna vez, ¿no? A ver, si no, pues ahorita
voy a hacer algo similar. Voy a poner otra raya. Bueno, una doble raya ahora. Doble raya, ¿sí? Sí, me parece que ya lo hicimos alguna vez. Entonces, vamos a recorrer el mismo arreglo, pero con un ciclo corto que no requiere subíndice, no requiere contador. Entonces, le ponemos for. Y luego ponemos una referencia de que pueda contener a cualquier objeto del arreglo. ¿Cuál es la referencia que puede contener a cualquier objeto? Figura es el arreglo. ¿Qué tipo de datos son todas las figuras? Todas. Todas se pueden considerar como líneas porque es un arreglo de líneas. ¿Sí? Entonces aquí ponemos línea, luego pongo aquí, no sé, una lin, un identificador, ponemos dos puntos y ponemos el nombre del arreglo. ¿Sí? Este es similar, en C# se llama el for each. En algún lenguaje a lo mejor pidieron el for each. ¿Es esto? Entonces le vamos a dar salida. Ahí no necesitamos un subíndice. Es un ciclo corto. Se puede aplicar con los enteros y ahorita lo estoy aplicando a líneas. Se pone el for, luego el tipo de dato. En este caso, ¿por qué línea? Porque todos los elementos del arreglo son referencias de línea. Y luego aquí un identificador y aquí el nombre del arreglo donde quiero buscar, donde quiero hacer el recorrido. Entonces, lo que hace este ciclo es lo mismo que acá, ¿verdad? Nada más que sin contador, sin identificador, perdón, sin subíndice. Entonces, lo que hacemos aquí es o lo que hace el ciclo es, va al primer elemento y lo que está, regla lo pone aquí en lin, en la referencia de lin, y ya trabaja con eso. Da la vuelta y el segundo elemento, que no se llama puerta, ya el segundo elemento es el 1, lo pone en lin, y ya entonces pues hace exactamente lo mismo, ¿sí? Hace lo mismo. Bien, vamos, caray, es muy tarde. Bueno, vamos a hacer nada más un último para avanzarle, porque se empiezan a venir días con mucha suspensión, ¿no? Ahí va a haber suspensión de que el día 1 de mayo, el foro. No, fíjate que no sé exactamente, normalmente son jueves, viernes, pero ahorita vamos a tener una junta y nos van a explicar eso. Desde el miércoles, no, sí, pero no aplica para todas las carreras todos los días. Bueno. Bueno, sí, yo no tengo la información actualizada, pero dices que es el miércoles, ¿verdad? Bueno, ya no vamos a platicar, vamos a hacer algo. Pues es que para avanzar, estoy diciendo que para avanzar y luego nos ponemos a platicar, ¿verdad? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un proyecto nuevo, porque no puedo crear un proyecto viejo. ¿Sí? Entonces voy a un proyecto. Entonces, se va a llamar 04. Bueno, sí le voy a poner fecha de hoy. Sería aplicación para lelepípedo visual. Por lo menos la vamos a empezar. Aplicación para lelepípedo visual. Y lo primero que voy a hacer es aprovechar la jerarquía que ya tenemos. Entonces, ¿qué hago? Me voy al ejercicio anterior y voy a tomar las tres clases que ya tenemos. Línea, paralelepípedo y rectángulo. Las voy a tomar, las voy a copiar. Caray. Las voy a copiar y las voy a pegar en el proyecto nuevo. Aquí. Pegar con refactor para que lo acomode. Le digo, está bien, refactor. ¿Sí? Bueno. Mande. Aplicación para el paralelepípedo visual. Para que no se confunda con el otro, ¿sí? Entonces, ¿qué creen? Que en esta versión las clases padres no confían en los hijos.
O sea que, ¿qué? Estoy diciendo, en esta versión, en la anterior así la vamos a dejar ya, pero en esta versión, las clases padres no confían en las clases hijas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo vamos a poner en private, ¿sí? Y eso va a marcar como 200 errores. Ya mañana los resolveremos. El que no causa problema es el de paralelepípedo porque no hereda nada. Por cierto, hay una instrucción que normalmente no la vemos, pero es bueno comentarla. ¿Qué pasa si yo quiero que una clase ya no herede nada? No, se oye muy extraño, pero un método anticonceptivo para una clase. O sea, ya no va a poder tener hijos. ¿Cómo sería? ¿Eh? No, se llama clase sellada. Sealed. Ahorita yo le puedo decir para el pípedo que sea una clase sellada y alguien que quiera crear una clase a partir de ese no va a poder. ¿Sí? Bueno, nada más para que lo recuerden, por si lo necesitan alguna vez. Porque creo que aquí no lo vamos a aplicar. Bueno, ya lo voy a dejar así. Ya mañana corregimos porque obviamente va a marcar muchos errores. Pero pues eso ya los corregimos mañana, ¿no? Para no hacerlo a la carrera. Mande. ¿Tienes una duda? A ver.